Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. Así es, Moisés. Yo tengo aproximadamente un poco más de 22 años de estar en el Ministerio de Hacienda. Eso me ha permitido pasar por diferentes áreas, diferentes departamentos del Ministerio de Hacienda, y he tenido la oportunidad en el transcurso del tiempo de conocer el funcionamiento del Ministerio de Hacienda y profundizar en el análisis de las finanzas públicas. ¿A partir de qué momento, a partir de qué día que está usted ya en el cargo, señor? Yo fui nombrado a partir del 17 de julio. 17 de julio. Exactamente, de este año. ¿Ha conocido bien en detalle esta propuesta, esta oferta del sistema bancario para alargar letes y cetes en el país? Así es, Moisés, hemos trabajado mucho en esta propuesta de forma coordinada con la banca. Esto constituye una mejora a la sostenibilidad de la deuda. Lo que buscamos básicamente es trasladar la deuda de corto plazo, que nos ejerce bastante presión en la caja fiscal, a un mediano y largo plazo. Esto es lo que en los mercados de capitales y mercados financieros se denomina un manejo de pasivos, una operación de manejo de pasivos, que busca principalmente eso, ¿no? Mejorar las condiciones de la deuda y reducir la presión en el corto plazo, trasladándola a un mediano y largo plazo, con beneficios para la sostenibilidad de la deuda, beneficios al fortalecimiento de la política fiscal, porque no estamos incrementando la deuda. Eso es importante aclararlo, que esta operación no incrementa la deuda, porque vamos a realizar amortizaciones programadas que en el largo del tiempo pues nos va a disminuir la deuda y mejoramos el perfil de la deuda, es decir, disminuimos los picos de vencimiento, y esto pues lógicamente da mayor sanidad a la deuda pública. Esto tiene repercusiones directas naturalmente en la posición de riesgo que pudiese tener. Exactamente, esto nos ha beneficiado mucho. Esto ha sido reconocido por varios analistas, por varios análisis de mercado internacional como Bloomberg, JP Morgan, pues lo han reconocido, que una operación de esta naturaleza pues viene a dar mayor certidumbre a la deuda y viene a mejorar las condiciones en las cuales está contratada. Naturalmente tenemos que hablar de la situación fiscal, pero ya que abordamos este tema, señor, ¿la propuesta nace de Avanza o nace de ustedes o nace en conjunto? Pues nace de Avanza. Avanza nos presenta la propuesta, esta oferta, y la hemos trabajado coordinadamente con ellos y seguimos trabajando coordinadamente con ellos. En este momento pues estamos en esa fase de definición del calendario de nuevas emisiones que vamos a realizar, porque es importante aclarar, Moisés, que esto constituye una operación mediante la cual nosotros vamos a cancelar esa deuda de corto plazo, es decir, la vamos a pagar y vamos a realizar nuevas emisiones. Esto, así está concebida la propuesta. No constituye un canje. Muchas personas han dicho que esto es un canje de deuda. No constituye un canje. Nosotros vamos a cancelar, vamos a pagar estos compromisos de corto plazo y los vamos a alargar en sus vencimientos. Lógicamente, como te decía, esto nos da mucha mayor predictibilidad, nos da un mejor margen de acción en el manejo de los compromisos y inserta predictibilidad y sostenibilidad a la deuda pública. Algunos lo califican como que da un respiro y lanza un salvavidas al gobierno, ¿es así? No es un salvavidas, no es un respiro. Yo, como te menciono, es una operación muy usual en los mercados. Es una operación de manejo de pasivos que básicamente es eso. Básicamente nos permite mejorar las condiciones de nuestra deuda y mejorar el perfil de vencimientos. Para que terminemos de entender, ministro, la deuda de corto plazo es letes y cetes, letras del Tesoro y certificados. Exactamente, tenemos letras del Tesoro y CETES, certificados. Y certificados. Estos tenían o tienen, no sé en qué momento estamos, vencimiento de un año. Por ley, el vencimiento de este tipo de títulos es de un año, en diferentes momentos durante el año, ¿no? Ok, lo que se ha hecho es trasladar toda la deuda esta a 2, 3, 5 y 7 años. ¿Cierto? Exactamente, estamos trasladando toda la deuda que posee la banca privada a plazos de 2, 3, 5 y 7 años, que como te decía, esto nos da un mayor margen de acción, nos da mayor predictibilidad, y lo importante acá es que la población tiene que entender que esta deuda la vamos a pagar. O sea, cada vencimiento que nosotros tenemos en el corto plazo lo vamos a pagar y vamos a colocar nuevos títulos a un plazo mucho mayor de 2, 3, 5 y 7 años, en los cuales vamos a ir amortizando de forma programada. Señor, ¿no se tiene un aumento de intereses? La tasa de interés
Actualmente la tasa de interés ronda el 8,5% en los títulos de corto plazo, llámese LETES y CETES. Estamos pasando a una tasa de 8,83 en promedio, una tasa promedio ponderada de 8,83, que es mucho menor a la tasa de mercado para esos plazos. Esto pues con el tiempo, mediante las amortizaciones que nosotros vamos a ir realizando, que son amortizaciones ya programadas, incluso vamos a tener ahorros en términos de intereses, porque con el tiempo, a medida nosotros vamos amortizando, el capital va disminuyendo y eso pues nos genera ahorros. Okay. ¿Cuál es el monto total de la deuda que se tiene a corto plazo en este momento? El monto total de la deuda asciende aproximadamente a 2.800 millones. 2.800. Exactamente. ¿Ese total de 2.800 es el que se va a trasladar? No, de los 2.800 vamos a trasladar 1.500 millones, que es aproximadamente los títulos que están en tenencia de la banca privada. Esto representa un 54% de la deuda de corto plazo total, la que estaríamos nosotros trasladando a mediano y largo plazo. El resto, los restantes 1.300, señor. ¿Esto con quiénes se tiene esta deuda? Pues acá hay varias instituciones de gobierno que por su propia ley pueden invertir en títulos que emite el Ministerio de Hacienda, aseguradoras, casas corredoras de bolsa, titularizadoras, por mencionar algunas, ¿no? Esa deuda sí va a tener que ser honrada en el plazo. Esa deuda sigue en su plazo normal, de corto plazo, que nosotros la vamos pagando de acuerdo a sus vencimientos. ¿Qué sucede con el resto? ¿Va a tener más oportunidad de crédito del gobierno? Le menciono el hueco ese de los 1.500 aproximadamente que se trasladarían. ¿El gobierno puede tomar nueva deuda? Pues nuestro objetivo, Moisés, es no volver a tomar esa deuda. De hecho, nosotros hemos venido, desde el año 2022, se redujo el porcentaje que tenemos por ley para poder emitir LETES, que era del 30% hasta el año 2021. Nosotros en el año 2022 lo redujimos al 25%. El 2023 también se estableció en un 25%, no lo hemos incrementado. Y nuestro objetivo es no volver a caer en el tema de seguir emitiendo letras del Tesoro o certificados del Tesoro, sino más bien generar ese espacio que dé una mayor estabilidad y de mayor sostenibilidad a la deuda pública. Mucho se puede hablar y especular naturalmente del por qué en este momento tan oportuna la acción del sistema bancario. ¿Es porque se miraba un temor que pudiese caer en una deuda impagable el Estado? No es así, Moisés. No. De hecho, lo reitero, y como dije anteriormente, nosotros vamos a pagar cada uno de estos vencimientos de corto plazo y en el momento que paguemos esos vencimientos, vamos a realizar nuevas emisiones a mediano y largo plazo. Es decir, el pago siempre lo vamos a realizar. No tiene nada que ver con lo que tú mencionas de que nosotros podemos caer en una situación de esa naturaleza. No, nosotros vamos a realizar el pago y lo único que estamos haciendo es básicamente una operación que va a dar una mayor sostenibilidad y va a mejorar el perfil de nuestra deuda. Muy bien, hablemos un poco del desempeño fiscal. ¿Cómo se encuentran los ingresos tributarios, señor? Pues es importante contextualizar, Moisés, de dónde venimos. Nosotros hemos atravesado diversas pandemias, como todos los países del mundo, ¿no? Atravesamos por atravesamos por la crisis de la pandemia por el COVID-19, la crisis de logística, la crisis inflacionaria causada por la guerra de Ucrania y Rusia, y a pesar de todo ello, el gobierno del presidente Bukele tomó las acciones determinadas para proteger no solo el bienestar y la salud de la población, sino también la economía, ¿no? Partiendo de ello, el cierre del año 2022 tuvimos resultados muy alentadores, alcanzamos un déficit fiscal del 2,5%, veníamos de déficit de aproximadamente 10% en el año de la pandemia, registramos un ahorro primario también del 2%, y hemos incrementado desde el año 2020 a la fecha los ingresos tributarios en aproximadamente 2.000 millones. Solo en el año 2022 se incrementaron aproximadamente 700 millones. Y llevamos un muy buen rendimiento a la fecha, llevamos ya un rendimiento superior a 110 millones comparado al cierre del año 2022. Algunas cifras indican que podríamos estar en superávit si lo vemos mes a mes contra el año pasado en los ingresos tributarios y contribuciones. Exactamente, como te
te mencionaba, nosotros ya registramos excedentes superiores a 110 millones, 110, 120 millones en el periodo al cierre de mes de julio. De julio. Okay. Exactamente. ¿La tendencia cómo se ve para el resto del año? Pues la vemos muy positiva, creemos que vamos a tener rendimientos muy buenos al cierre del año, nosotros todavía estamos haciendo esas estimaciones, pero vemos que el cierre va a ser muy positivo y esto lógicamente ha estado apalancado por el mismo dinamismo que está teniendo la economía, ¿no? La lógica pregunta que todo el mundo se hace es crecimiento económico, ¿cómo se perfila? ¿Qué número ve? Pues nosotros tomamos de referencia los cálculos que realiza el Banco Central de Reserva. El Banco Central de Reserva estima un rango que va a andar entre el 2-3%, ahí es donde nosotros nos ubicamos. Incluso hay algunos análisis, JP Morgan en un análisis que sacó recientemente decía que estipulaba que ellos incluso van a revisar su proyección de crecimiento del país, están hablando de un 3.6%. 3.6%. Pues mira, cada institución, cada organismo tiene su forma de cálculo. Nosotros, como te decía, lo que utilizamos de referencia es el cálculo que realiza el Banco Central de Reserva, que entiendo que ellos todavía están en ese proceso de estimación, manejan un rango entre 2 y 3%, que va a ser por ahí que se va a estar el crecimiento. Pero sí esperamos resultados muy positivos para este año. Bien. Crecimiento entre el 2 y el 3%. Exactamente. Las proyecciones eran más o menos estas, un poco tal vez más altas de 3 puntos porcentuales, ¿no? Como te digo, todavía se están haciendo las últimas verificaciones, el Banco Central entiendo que está trabajando en esto, está afinando estimaciones y todavía hace falta, ¿no?, que transcurra el resto del año para ver cómo se va a comportar. Muy bien, no hay un momento crítico en las finanzas del Estado, señor. Le pregunto esto porque hay algunos comentarios, incluso a través de las redes, que se menciona que no se le está pagando a algunos proveedores. Esto no es así, como te menciono, nosotros estamos en una senda de estabilidad de las finanzas públicas, tuvimos resultados muy positivos al cierre del año 2022, esos resultados se van a replicar al cierre de este año. Lógicamente, en el tema de proveedores tendríamos que ver caso por caso. Algunos retrasos no obedecen precisamente a falta de pagos, sino que hay muchos trámites administrativos en medio. Nosotros vamos revisando caso a caso y pues estamos honrando cada una de estas deudas que tenemos con los proveedores. Muy bien. La deuda que tiene el país en el resto de temas, llámese eurobonos, vimos la cancelación previa de algunos de ellos, ¿cómo se perfila para los próximos años? Si no mal no recuerdo, para creo que era 2025 teníamos otro compromiso bastante grande y otro que hay allá por el 2030, ¿me equivoco? Exactamente. Nosotros pues hemos implementado, de hecho el reperfilamiento de la deuda de corto plazo es una de estas acciones que se enmarca en esta política de manejo de pasivos. Iniciamos con la recompra. Nosotros el año pasado la Asamblea Legislativa nos aprobó un decreto que nos permite realizar este tipo de operaciones, que básicamente esto nos lleva a que podamos realizar un manejo más activo de nuestra deuda, es decir, podemos ir al mercado en aquellos momentos que nosotros consideramos que son buenos para poder realizar algún tipo de operación. De esta forma fue que nosotros el año pasado realizamos 2 recompras anticipadas, tanto del bono 2023 como del bono 2025. Esto nos permitió tener ahorros aproximados de 290 millones de dólares. Redujimos el monto que teníamos que pagar del bono 2023 desde los 800 millones a 604 millones y para el bono 2025 lo redujimos desde los 800 millones a 348 millones. Ahorros muy importantes, 800 a 348 millones, así es. Esa es deuda todavía que se tiene. Esa es deuda que nosotros tenemos que pagar en el año 2025 y algo muy importante que destacar es que nos hemos caracterizado, Moisés, por siempre pagar nuestra deuda en tiempo y forma. Acá los inversionistas, los acreedores del Estado tienen que tener toda la tranquilidad y certeza que el gobierno paga en tiempo y forma y así lo va a seguir haciendo. ¿Hay idea, pensamiento para una recompra adelantada del resto de bonos que tienen en 2025 y próximos años? No lo tenemos en este momento en el radar, Moisés, no es algo que estemos nosotros considerando hacer en este momento. De igual forma, el rendimiento de nuestros bonos ha mejorado mucho, la percepción de riesgo del país ha mejorado bastante, entonces
no es una operación de esa naturaleza la que nosotros estamos considerando. No obstante ello, sí vamos a seguir buscando aquellas alternativas que nos permitan ir mejorando, ¿no? Nuestra deuda en términos de plazo, tasa de interés, en el riesgo que puede existir en algunos vencimientos, pero en el corto plazo, en el año 2024, no tenemos ningún vencimiento importante, entonces eso nos da bastante certidumbre, ¿no? Muy bien. ¿El riesgo país cómo se encuentra en este momento? Pues ha mejorado mucho, Moisés. La percepción de riesgo del país se ha fortalecido mucho en los últimos meses. De hecho, nosotros, la percepción de riesgo se mide a través de un indicador que se llama ENVI, que lo mide JP Morgan, hace este análisis. Hemos venido nosotros de niveles muy altos el año 2022, alcanzamos en julio niveles de 3.500 puntos base, que incluso muy difícil de entender cómo era que nos estaban calificando, porque nos ponían a niveles de Ucrania, que era un país que estaba en una guerra abierta, y pues no era muy coherente la calificación que se nos estaba dando, esa percepción que estaba teniendo el país. Hemos logrado reducir desde ese nivel de 3.500 puntos desde julio del año pasado a niveles de 752, 750 puntos bases al día lunes, que es una reducción muy significativa y que esto básicamente demuestra la confianza que están teniendo nuestros inversionistas en las acciones que está tomando el gobierno. Muy bien. ¿Cómo se maneja en el riesgo país naturalmente el valor de deuda y bonos que pueda tener el país cuando se anuncia un acuerdo como el que se ha dado con Google? Pues esto ha traído un impacto muy positivo. Ya está percibido desde el anuncio del señor presidente la semana anterior. El precio de los bonos han mejorado mucho, la percepción de riesgo ha disminuido bastante. Creo, si no me equivoco, disminuyó en más de 30 puntos bases el ENVI después del anuncio del señor presidente de la venida de Google al país. Y lógicamente también, más allá del anuncio, los inversionistas ven todos los beneficios que va a traer al país esta inversión. Beneficios en términos no solo de mejora de los servicios del gobierno hacia la población, sino también en términos de impacto económico, de crecimiento económico, por todo aquel efecto rebalse que va a tener o aquellos multiplicadores económicos que va a generar la inversión de Google en el país. Muy bien. ¿Cómo se maneja todo esto cuando un país necesita dinero, necesita créditos? ¿Hay oportunidades para El Salvador de ir a buscar nuevas emisiones de bonos internacionales? Pues ese es nuestro objetivo, Moisés, y por eso es que venimos trabajando en mejorar la confianza del mercado para poder nosotros ir al mercado en algún momento a emitir nuevamente títulos de valores. No es algo que en este momento estamos considerando, pero como te decía, nosotros siempre estamos buscando aquellas mejores alternativas de financiamiento que tengan las mejores condiciones para el país. Hay un dato, tal vez me lo confirma, en un año El Salvador es el país que más ha bajado su ENVI, con una reducción de más de 1.500, 1.600 puntos. Esto es así, Moisés, como yo te decía. ¿Está confirmado este dato? Exactamente, nosotros venimos de niveles de 3.500 puntos en julio del año 2022, que fue el nivel más alto que alcanzamos y que era un indicador que no estaba midiendo bien cómo se estaba comportando la economía en el país, y lo hemos reducido desde los 3.500 puntos bases hasta 750 puntos bases aproximadamente. Y esto, lógicamente, mide la percepción, la confianza que están teniendo los inversionistas en las acciones que está tomando el gobierno, principalmente en temas económicos, de ordenamiento fiscal, la mejora en la seguridad, el dinamismo económico que está experimentando el país. Sécame una duda. ¿Hay pláticas todavía, hay negociaciones, hay reuniones con el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo? Eso es así, nosotros tenemos una comunicación constante con ellos. De hecho, tenemos portafolios de préstamos muy fuertes, tanto con Banco Mundial como con BID. Tenemos inversiones muy interesantes en temas de educación, de infraestructura, de formación, y con el Fondo Monetario pues nosotros seguimos en el diálogo. Nosotros entablamos un diálogo con ellos desde hace aproximadamente 2 años. Las condiciones quizás no eran las más idóneas para poder alcanzar algún tipo de acuerdo, pero nosotros seguimos con el diálogo con el Fondo Monetario y nuestro objetivo es poder llegar a un acuerdo, ¿no? Incluso si es posible antes de las elecciones. Hay un nuevo
sistema de pensiones vigente en el país. Exactamente. Naturalmente esa es una interrogante y una pregunta que surge de muchos sectores que ya están o están a punto de ser pensionados, y la pregunta es, ¿hay sostenibilidad en el sistema para que el Estado cumpla con sus obligaciones con las corredoras de pensiones, con las administradoras de fondos de pensiones, sobre todo cuando se ha dado esta distribución también, no sé si llamarlo a largo plazo, de la deuda que se tiene? Pues sí hay predictibilidad, sí vamos a cumplir con todos los compromisos relacionados al tema de pensiones. Es importante decir, nosotros llevamos a cabo una reforma que mejoró las condiciones de todas las personas que están en estado de jubilación o pensionados, y de las personas que ya cumplen los requisitos y están por pensionarse, se incrementó en 30% la pensión, que esto lógicamente ha traído mucho beneficio a toda esta población en esa condición. Y sí hicimos todos los análisis respectivos que dan sostenibilidad al sistema en el mediano plazo. ¿Hay sostenibilidad suficiente? Así lo es, Moisés, sí hay sostenibilidad. ¿No hay necesidad en este momento que el Estado, el gobierno, busque un plan de crédito como el que algunas naciones han aplicado cuando han tenido momentos difíciles en su administración fiscal y situación económica, señor? Caso de Argentina, caso Grecia. En algún momento nos llegaron a comparar con estos dos, sobre todo con Grecia. No fue hace mucho. Creo que no estamos en esa situación. Sí, no estamos en esa situación, Moisés. Como yo te decía, nosotros hemos iniciado una senda de fortalecimiento de las finanzas públicas. Los indicadores han sido muy positivos, y esto, pues, no lo digo solo yo, esto se puede constatar en informes en informes de análisis de algunos multilaterales, informes de análisis de mercado que hay, que precisamente reconocen las mejoras que está teniendo el país en temas fiscales y económicos. Muy bien. Le preguntaba ya si continúan las reuniones con los organismos multilaterales. Sí, continúan. Exactamente. Nosotros en ningún momento hemos parado el diálogo y seguimos con las discusiones con el Fondo Monetario para poder llegar a un acuerdo. Ahora, debo de entender, no estoy seguro si es el Banco Mundial o el BID, pero sí han entregado algunos créditos en los últimos meses. Sí, tenemos un portafolio de créditos muy fuerte, tanto con BID como con Banco Mundial, créditos muy importantes en diversos sectores, y pues estos créditos siguen llegando al país y vienen a fortalecer básicamente la inversión pública. Es importante decir, Moisés, que desde que a mí se me asignó en el cargo del ministro de Hacienda, el presidente de la República me dio una misión muy clara y específica, que es incrementar los ingresos tributarios, reducir el gasto público o hacer más eficiente el gasto público, disminuir el déficit fiscal y fortalecer la inversión pública. Y sobre esa mística, bajo esa misión, es que nosotros estamos trabajando, buscando los mejores beneficios para el país. Cuando se dice aumentar los ingresos fiscales, ¿no significa esto, o en algún momento se ha pensado elevar a IVA y renta? No es así, no estamos pensando, tengo que ser muy enfático que no estamos pensando nosotros en incrementar ningún tipo de impuesto. Lo que sí es que nosotros continuamos con nuestros planes de fiscalización, el plan antievasión y anticontrabando, que ha sido muy positivo para el rendimiento de los ingresos. No estamos pensando en incrementar ningún impuesto, eso sí lo tengo que ser muy enfático en decirlo, muy claro. La población tiene que estar tranquila que como Ministerio de Hacienda no estamos nosotros pensando en hacer algún ajuste o incremento de impuestos. No es esa la misión que nos ha dado el presidente Bukele. Lo que sí estamos haciendo es buscar aquellos espacios que nos permitan, ¿no?, recaudar un mayor impuesto. Vamos a continuar con los planes de fiscalización masivos que nosotros ejecutamos, y creo que todos aquellos buenos empresarios tienen que estar tranquilos, pero sí vamos a nosotros tras aquellos empresarios que siempre están buscando la forma de evadir impuestos. ¿Un monotributo se ha pensado en algún momento, señor? No lo estamos evaluando en este momento, no es parte de las acciones que nosotros estamos evaluando. Como te digo, nosotros el tema de los ingresos más bien vamos por la parte de la administración tributaria, buscar aquellos mecanismos que nos permitan reducir los niveles de evasión y de elusión fiscal. De hecho, desde que se lanzó el plan antievasión y anticontrabando, hemos mejorado el rendimiento de los ingresos en más de 1.300 millones, 1.330 millones aproximadamente, como resultado de las acciones que se han implementado en el plan antievasión. ¿Un impuesto patrimonial?
No, no es algo que está Por el momento no está. no estamos evaluando una medida de esa ¿No naturaleza. se está evaluando porque no se necesita o porque no es conveniente o porque, señor? Creemos que en este momento no lo necesitamos. Como yo te reitero, nosotros nos estamos enfocando más en las medidas administrativas que nos permitan recuperar mayor cantidad de impuestos. Algunas preguntas tal vez corresponden más al Banco Central de Reserva que a usted, ministro, y creo que el presidente del Banco Central va a estar con nosotros el día de mañana en este espacio. Pero la liquidez que se mantiene, y no sé si corresponde a usted, me va a decir el Banco Central, del sistema bancario, ¿cómo se observa en este momento? ¿Cómo lo ve desde Hacienda, desde su perspectiva y desde el manejo que pueda tener también en el área? Sí, es un tema que eminentemente lo maneja el Banco Central de Reserva. Yo creo que él va a ampliar mucho sobre este tema el día de mañana, pero sí vemos un sistema financiero muy fortalecido y muestra de esto, pues precisamente es la operación de reperfilamiento que ha nacido desde Avanza y que lo estamos trabajando de forma coordinada. Muy bien, usted me dice ha estado 22 años en el ministerio. Así es, 22 años en el ministerio. Esto me ha permitido pasar por diferentes áreas, por política económica, dirección de crédito público, dirección de deuda, de inversión, y pues los últimos 3 años, desde que el presidente me dio la oportunidad como viceministro de Hacienda y hoy en la silla de ministro. Así es. Señor, me imagino que va siendo el momento en el que tiene que ir buscando las vitaminas y los analgésicos porque llega septiembre y tiene que ir preparando el presupuesto como todos los años. Así es, Moisés. Nosotros, bueno, el proceso de preparación del presupuesto inicia desde finales del mes de marzo. Nosotros ya venimos en esta carrera desde finales del mes de marzo, que inician pues todas las estimaciones de los ingresos, empezamos a revisar los niveles de ejecución de las instituciones, empezamos a ver cómo va el desempeño de cada una de las instituciones, los proyectos de inversión que tenemos previstos para el próximo año, y en ese proceso estamos. De hecho, ya se comunicaron los techos presupuestarios a cada una de las instituciones. Estamos en este momento en el proceso de que las instituciones pues nos den su retroalimentación de cómo ven esos techos presupuestarios y estamos afinando números, ¿no? Estamos básicamente a 2 semanas y media para nosotros poder ya tener un número definitivo del presupuesto del próximo año. Cuando usted dice techos presupuestarios enviados a los distintos ministerios, significa, mire, hasta aquí pueden llegar, no se me estén... Nosotros les enviamos una propuesta de cuál sería, ellos evalúan y nos hacen una contrapropuesta que nosotros volvemos a revisar, donde ellos pues establecen sus prioridades, cuáles son los principales proyectos o los proyectos de inversión que ellos quieren ejecutar, su nivel de gasto, y en base a eso pues nosotros vamos armando, ¿no?, todo el presupuesto. Ok, todos los años, históricamente, y no solo en los últimos, sino que en los anteriores, se ha tenido siempre una brecha entre lo que necesito y lo que voy a tener, y normalmente se ha recurrido a bonos o préstamos internacionales para cubrir todo esto. ¿Va a ser necesario este año? ¿Cómo se proyecta? Sí, el presupuesto siempre tiene necesidades de financiamiento. Nosotros creemos que estas necesidades de financiamiento no van a estar muy alejadas de las necesidades de financiamiento del año 2023. Si nosotros recordamos el año 2023, las necesidades de financiamiento del presupuesto ascendieron aproximadamente 1.200 millones, porque el presupuesto llevaba tanto la necesidad de financiar el vencimiento del bono 2023 por 800 millones en aquel momento, más la brecha, ¿no?, que era de 473 millones. Este año nosotros creemos, para el próximo año, para el presupuesto 2024, creemos que estas necesidades de financiamiento, específicamente la brecha, no va a estar muy alejada de lo que fue el año 2023, pero en esa dinámica nos encontramos precisamente en este momento. Todavía estamos afinando números, estamos revisando las cifras de cada una de las instituciones, estamos considerando básicamente cuáles son las prioridades de las instituciones, y el enfoque del presupuesto 2024, Moisés, va a ser el fortalecimiento de la inversión pública, poder generar aquellos proyectos de inversión que sean de beneficio para la población, principalmente en los 3 pilares fundamentales que son educación, salud y seguridad, que son áreas en las cuales el presupuesto va a tener su enfoque. Ese es el mandato que ha dado el presidente. Así lo es, el fortalecimiento de la inversión pública
principalmente en salud, educación y seguridad pública. Así es como va a venir el enfoque del presupuesto 2024. En todo caso, tiene que llevarse a la Asamblea antes del 30. Sí, por constitución nosotros lo tenemos que presentar antes del 30 de septiembre. Ese es el mandato de ley que nosotros tenemos y así lo vamos a hacer, ¿no? Muy bien. ¿El próximo año? Así es, Moisés, como te decía, el enfoque del presupuesto 2024 va a ser el fortalecimiento de la inversión pública y lógicamente dentro de esto está incorporado el agro que está sufriendo una transformación de manos de las políticas y encomendaciones que ha dado el presidente de la República, ¿no? Bien, hablemos un poco, ministro, si le parece, del tema de Google y este acuerdo que se ha llegado con el presidente. Hemos tenido ya algunos detalles muy completos, por cierto, por parte de la ministra el día de ayer, y conocimos también la propuesta más o menos en detalle que se presentó a la Asamblea y fue aprobada. Fiscalmente hablando, el tema que muchos repiten a través de comentarios en redes y en algunas publicaciones periodísticas es: El Salvador va a tener que invertir o entregar o pagar, como lo quiera llamar, y depende de dónde venga el comentario, alrededor de $500 millones en un periodo de 7 años, si no me equivoco. Así es, Moisés. ¿Qué recibe El Salvador? Se hace la gran pregunta que medio mundo se hace. Bueno, desde el 29 de agosto que se hizo el anuncio, nosotros hemos notado una mejora en los índices de riesgo del país, muy buena. Creo que ha sido el mejor repunte que hemos tenido durante el último año, y los efectos que va a tener este convenio que se ha firmado con Google son muy positivos, no solo para la transformación tecnológica que está sufriendo el país en términos de mejora de servicios a la población, un gobierno digital, temas de salud, temas de educación, cambios en la plataforma educativa del país que permitan una enseñanza más intuitiva, acceso a todos niveles, tanto a educadores, profesores, alumnos, padres de familia, mejoras en la capacitación, mejora en la formación técnica. Lógicamente, esta inversión que va a realizar el país representa nada más un inicio para todos los beneficios que se van a tener en el mediano y largo plazo. El convenio dura 7 años y mucha de esta inversión que tú hablabas, Moisés, ya es inversión que está realizando el gobierno. Ya estamos realizando inversión en tablets, en dotar de tablets, computadoras, en internet, mejora en digitalización de los servicios de salud, digitalización en servicios a nivel de las demás instituciones, en nuestro caso, por ejemplo, la factura electrónica. Entonces, ya mucha de esa inversión ya la estamos realizando y esto viene, lógicamente, a potenciar lo que se va a realizar con Google, ¿no? Esta inversión que el país va a realizar durante estos 7 años, pues representa una cuantía mínima en relación a todos los beneficios que va a tener el país en términos de crecimiento económico, en términos de inversión en infraestructura tecnológica y principalmente en términos de formación de nuestros niños y jóvenes en el tema educativo. Algunos datos, y puede ser que me diga, le corresponde al Banco Central, lo vamos a hablar el día de mañana con el presidente si es que nos acompaña aquí en el estudio, pero el asunto es, se daba que el país es la nación que ha tenido menos inversión internacional directa y que el año pasado podríamos haber cerrado con valores negativos de hasta $90 millones. Esto se ha mantenido, estamos mejorando. Google nos trae otro panorama. Sí, lógicamente Google trae otro panorama. Yo dejaría esa respuesta al presidente del Banco Central el día de mañana. Creo que él tiene una información más certera sobre el tema, pero en términos de inversión nosotros estamos mejorando. Pues ayer incluso la ministra Yen mencionaba que han habido 80 empresas relacionadas a temas de criptoactivos que están invirtiendo en el país en relación a la ley que se aprobó, que incentiva temas tecnológicos, temas de innovación. Pues ya hay muchas empresas interesadas en venir a invertir en el país y creo que el tema de la inversión extranjera en el país se está fortaleciendo, ¿no? Y esto es producto, pues, como decía, de la mejora en las condiciones que se están viviendo en el país, la mejora en seguridad, pues, creo que es indiscutible y esto pues atrae mucho a los inversionistas. Hay mayor predictibilidad, hay mayor confianza en todas las acciones que se están tomando. ¿Qué se necesita para que el país, desde el punto de vista fiscal y de Hacienda, crezca arriba de los 3 puntos porcentuales o lleguemos incluso
a un 4%. Le pregunto esto por interrogantes que hacen amigos como Héctor Gómez, que dice: ingeniero, consulte al ministro sobre las proyecciones de la CEPAL que ponen al país respecto al crecimiento del PIB en un 2,1, dejándonos en el último lugar de la región. Y pregunto también, ¿qué ha pasado con las devoluciones de renta 2022, que parece que tienen algún retraso? Pues en torno al crecimiento de la economía, pues cada organismo hace sus propias proyecciones, nosotros tenemos nuestra propia estimación. Por ejemplo, el Fondo Monetario estima que vamos a estar creciendo 2.4% del PIB, pero hay otros que estiman, hay otros organismos o otros analistas que estiman un crecimiento mayor. Yo te hablaba, JP Morgan en su último informe decía que va a revisar su estimación de crecimiento, ellos hablan de un 3.6%. Creo que acá cada quien tiene su forma de determinar estas estimaciones. Nosotros nos guiamos por la estimación que hace el Banco Central de Reserva, que creo que el día de mañana pues él te va a poder ampliar mucho más sobre el tema, y esto creo que varía, ¿no? Dependiendo del tipo de organismo, así son las estimaciones que se realizan. Nosotros sí estamos haciendo los mejores esfuerzos para que la economía crezca y se dinamice a niveles superiores. Y el tema de Google, el tema de la seguridad, todas las acciones que estamos tomando en el tema fiscal, pues vienen a impactar directamente el crecimiento económico. Dos temas más. Uno, ley de amnistía fiscal, una amnistía fiscal, ¿va a haber una más? No lo estamos pensando en este momento, Moisés. Los 2 años anteriores tuvimos muy buenos resultados. No es algo que estemos valorando en este momento, porque sí muy bien nos permite recolectar un flujo mayor de ingresos. También no es una medida muy buena hacia los contribuyentes, porque pues muchos contribuyentes siempre están esperando que tengamos una ley de amnistía, y eso pues no es bueno para las finanzas. No es un tema que estemos valorando en este momento, ¿no? Así es. Hay una ley transitoria de retiro voluntario. Así es. Esto déjenme entender, ya está vigente, es un proyecto, la van a llevar, se aplica indistintamente sin ninguna aprobación legislativa, es en todos los ministerios del Estado. Ya está vigente, Moisés, esta ley de retiro voluntario. De hecho, se aprobó hace unos meses y se hizo una reforma hace 2 semanas. Y básicamente lo que permitirá es que aquellas personas que estén en condición o que ya cumplan los requisitos para poderse retirar, para poderse jubilar en términos de tiempo de trabajo y de edad, puedan optar a este retiro voluntario que les podrá otorgar un salario por año trabajado con un tope máximo de $25,000. Esto aplica pues a todas las instituciones del órgano ejecutivo y a las descentralizadas, básicamente. Es un tope de 25,000, o sea, ese sería el mayor. Ese sería el mayor monto al que pueden optar. $25,000 es un salario por año con un tope de hasta un salario por año laborado con un tope de hasta $25,000. ¿Han calculado ustedes cuántos empleados podrían estar en esta visualización que se hace para optar por este retiro voluntario? Todavía estamos revisando, las instituciones nos están enviando la información de cuántos son los empleados que se están acogiendo a esta medida. Sí creemos nosotros que podemos generar algunos ahorros en términos de gasto de alrededor de 100, 150 millones, dependiendo del número de personas que opten a esto. Es importante mencionar que esta es una acción también de ordenamiento fiscal, porque la misma ley, el mismo decreto establece que todas estas plazas que se liberen no se van a volver a contratar. Esa es la siguiente pregunta. Exactamente, todas estas plazas que queden liberadas no van a volver a contratarse, a excepción de aquellas que sean estrictamente necesarias. Entonces lo que nosotros buscamos es hacer más eficiente el gasto público, ¿no? Ir reduciendo el gasto en remuneraciones básicamente, y el impacto que esperamos tener se ubica en 150 millones aproximadamente. Pero deben de tener un estimado, señor. 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 personas. Eso lo estamos trabajando aún. Como te digo, nosotros estamos recibiendo ya los insumos de las diferentes instituciones que están ya, muchas de los empleados, muchas de las personas ya están acercándose, están poniendo su renuncia. Es importante aclarar a la población que está en esta condición que tienen para poder laborar hasta el 31 de diciembre de este año. Esa fue la última reforma que se realizó. En un inicio el decreto establecía que podían laborar hasta el 18 de noviembre, pero a solicitud de muchas instituciones, a solicitud de muchos empleados,
Esto se modificó y se ha establecido que la última fecha para poder laborar es hasta el 31 de diciembre, y si no me equivoco, la última fecha para poner la renuncia es un mes antes del vencimiento del decreto, que sería el 30 de noviembre. ¿No? Hasta esa fecha tienen para poder poner la renuncia. Eso le iba a preguntar. 30 de noviembre, en todo caso, es la última fecha para la que tienen para optar. Exactamente, para poner su renuncia tienen hasta el 30 de noviembre, es decir, 30 días antes del vencimiento del decreto. ¿Hay algún procedimiento especial para estas personas? Cada institución ha establecido sus procedimientos. Cada persona que quieren optar al decreto tienen que acercarse a los departamentos o direcciones de administración o de recursos humanos de sus instituciones, y ahí ya están establecidos cuáles son los requisitos que necesitan presentar para optar. El Ministerio de Hacienda ha sacado una circular que ha sido distribuida a todas las instituciones, donde está el paso a paso, cuáles serían los requisitos, qué es lo que tienen que cumplir para poder presentar y hacer su trámite en tiempo. Órgano ejecutivo, entidades descentralizadas no empresariales y entidades autónomas que estén laborando bajo los regímenes de ley de salario contrato. Así lo es, a todos ellos aplica el decreto. Además deben de tener, en el caso de las mujeres, 55 años arriba de, ¿sí? Hombres arriba de 60. Así y es. que hayan laborado, ¿qué? 25 años y que básicamente que cumplan los requisitos para poder jubilarse. Esas personas que están en esa condición, pues ya pueden optar al retiro voluntario. No me equivoco si le digo, habrá personas mayores de estas edades, 55, mujeres 60, que continúan trabajando en el Estado. Así es, hay muchas personas que continúan trabajando en el Estado, algunas ya están en condición de pensionados, jubilados, otros ya cumplen los requisitos o están por cumplir los requisitos y todavía no se han pensionado. Entonces lo que buscamos nosotros es poder dar un beneficio a estas personas en virtud de todo el tiempo que han laborado, ¿no? Y que eso también nos permita poder generar algún tipo de ahorro en el gasto. ¿Esta compensación económica que será entregada está exenta del pago de impuestos? Así es, está exenta del pago de impuestos. Y le iba a preguntar, cualquiera pudiese decir, bueno, toda esta gente ya no continuará por este retiro voluntario, pero ¿qué sucede con aquellos que no opten por acogerse a este decreto? ¿Van a ser retirados de sus plazas sin ninguna compensación? No, esto no es así, Moisés. Aquellas personas que no opten al retiro, pues van a continuar en sus trabajos. Esto, como bien lo menciona el decreto, la ley, es un retiro voluntario, o sea, las personas optan porque lo quieren hacer, no se va a obligar a nadie a acogerse a este retiro, y aquellas personas que no se acojan al mismo, pues seguirán laborando en sus instituciones, en sus plazas, en sus labores. Así es. Ok, le preguntaba porque sí existe temor de algunos de que si no se acogen, no. van a ser eliminadas sus plazas. No, eso no es así, eso no es así. El retiro es completamente voluntario y pues van a optar aquellas personas que lo quieran hacer. Las que no, pues van a continuar en sus labores, en sus trabajos. El pago de esta compensación económica va a ser en efectivo de una vez o por cuotas? Se ha establecido que van a ser 2 cuotas, cada cuota separada por 30 días, así lo establece la ley, y pues lo vamos a realizar a medida nosotros vayamos teniendo las renuncias, así vamos a ir programando los pagos para esta compensación. Muy bien. Sí, ¿tiene desde cuándo me dijo? ¿Julio? Desde el 17 de julio. Julio, sí. Ok, 17 de julio. En lo más interior del pensamiento del ministro de Hacienda, ¿hay alguna situación económica o fiscal que no lo deje dormir, ministro? Pues básicamente, como te decía, nosotros, las finanzas públicas son complejas pero muy interesantes. Nosotros siempre estamos buscando aquellas acciones que nos permitan mejorar la condición de las finanzas públicas, y esa es la misión que tenemos, ¿no? Nosotros siempre estamos pensando en aquellas medidas que nos lleven a lograr mayores ahorros, que nos lleven a lograr mejor eficiencia, ¿no? en las finanzas. Y así hemos venido tomando diversas acciones, Moisés. Bueno, yo te mencionaba el plan antievasión, el plan anticontrabando, la mejora en los procesos de fiscalización, mejoras en temas de verificación, la factura electrónica, que por cierto ya mucha población lo está experimentando, que algunas facturas ya no nos las entregan, sino que llegan al correo electrónico, y todas esas son mejoras que nosotros estamos haciendo, tanto por el lado de ingresos, por el lado del gasto. Este tema del retiro voluntario es una acción que
que busca precisamente hacer más eficiente el gasto público. Hemos ya iniciado algún proceso de reorganización del Estado, fusionando algunas instituciones. Estamos buscando también aquellos espacios que nos permitan generar mucho más ahorro, el tema de la deuda pública, las recompras que hicimos, hoy el reperfilamiento de la deuda de corto plazo. Todas estas son acciones que pues buscan, ¿no?, generar mayor confianza, generar mayor predictibilidad e ir fortaleciendo más las finanzas públicas. Señor, hay muchos temas todavía y hay una pregunta repetitiva. Proveedores del Estado que tienen facturas pendientes, dice este pago de noviembre del 2022. ¿Habrá casos tan extremos con este retraso? Nosotros estamos revisando caso por caso, Moisés, como te decía, muchos de los retrasos posiblemente no obedezcan necesariamente a temas sino que obedezcan a temas administrativos, a temas institucionales, pero vamos revisando caso por caso y vamos haciendo los abonos de acuerdo a las disponibilidades que estamos teniendo, y todos los proveedores tienen que estar seguros de que el Estado siempre cumple con sus compromisos y que estamos nosotros realizando y programando los pagos de acuerdo a los vencimientos que van teniendo. La compensación económica para el pago para los transportistas del sistema de transporte colectivo, señor, valga la redundancia, se tiene, porque parece haber retraso también. De igual manera, hay una mesa de trabajo que la dirige el ministro de Obras Públicas, el viceministro de Transporte, en el cual se discuten no solo el tema de la compensación, sino también mejoras en el tema de transporte público, y nosotros, a medida se nos hace el requerimiento por parte del Viceministerio de Transporte, de esa forma lo vamos nosotros programando y vamos abonando, ¿no?, de acuerdo a los requerimientos que se nos van realizando. Okay. Otra queja que surge es qué ha pasado con el bono para los trabajadores de salud que fallecieron durante la pandemia del COVID-19. Es también situación que la atañe al Ministerio de Hacienda o más al Ministerio de Salud. En todo caso va a requerir los fondos, me imagino. Exactamente, el Ministerio de Salud nos requiere a nosotros los fondos, pero de acuerdo a ese tema, por la información que nosotros tenemos, nosotros vamos abonando de acuerdo a cómo el Ministerio de Salud nos va haciendo las solicitudes. De acuerdo a nuestros datos no vemos un retraso en el tema, y nosotros estamos generando los pagos de acuerdo a las solicitudes que se nos hacen. Ok, señor, solo sáqueme de algunas dudas que surgen también en temas fiscales y económicos. Me imagino que me va a decir, pregúntele al Banco Central, pero las reservas internacionales, un país como el nuestro no necesita porque estamos en dólares. ¿Me equivoco? Siempre se necesitan reservas internacionales porque esto constituye un seguro ante alguna crisis que puede existir, ¿no? Ok. ¿Cómo están? Le pregunto mañana al presidente del Banco Sí, Central. Es un dato que específicamente maneja el presidente del Banco Central. Bueno, encaje legal de los bancos también es cuestión del Banco Central. Ahora, en el tema de liquidez y de manejo de caja, el cash flow del Estado, sí, ¿no hay un momento crítico en este instante por todas estas quejas que se dan de retraso en el pago a proveedores y a otros? Pues mira, Moisés, la caja siempre tiene sus complejidades, no obstante, yo no llamaría momentos difíciles. La caja siempre, como en la familia, pues como en los hogares, siempre el manejo de la caja es complejo. Nosotros pues vamos haciendo los pagos, vamos haciendo los abonos de acuerdo a los calendarios que nosotros tenemos, y yo enfatizo que todos los proveedores del Estado tienen que tener tranquilidad, tienen que tener la confianza que los pagos se están haciendo, los abonos los estamos realizando, y vamos a hacer estos pagos de acuerdo a los vencimientos que tienen. Muy bien. Señor, gracias por haber estado con nosotros, gracias por darnos la oportunidad de conocerlo, hablar un poco, ver cómo está la situación fiscal del país, la oportunidad que nos ha dado también y la deferencia de hacer la primera plática que tenemos en televisión con usted en el cargo de Ministro de Hacienda. Vamos a estar buscándolo nuevamente, sobre todo cuando se llegue a finales de este mes, para ver el presupuesto cómo va conformado, y para final de año para ver cómo terminamos en temas de crecimiento y el resto. Gracias por su tiempo, muy amable. Con todo gusto, Moisés, yo espero estar nuevamente por acá cuando ya tengamos el presupuesto presentado a la Asamblea Legislativa, y sí quisiera dar un mensaje de predictibilidad y confianza no solo a los inversionistas internacionales, a los proveedores del Estado, que el Ministerio de Hacienda, guiado por el Presidente de la República, está tomando todas las medidas acertadas para el fortalecimiento de las finanzas públicas, y que tengan toda la tranquilidad que el gobierno siempre cumple con sus pagos en tiempo y forma, como lo ha venido haciendo hasta el momento. Gracias por habernos
Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.